Va a haber versículos o textos que no los vamos a leer, pero que usted los puede apuntar ahí en una libreta y usted los va a leer en casa. Vamos a estar explicándolos un poco nada más. Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 23 va a ser el texto base que vamos a estar usando en esta hermosa noche. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone sobre sus pies. ¿Los encontró? Amén. Amén. Vamos a estarle dando lectura en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor. Gloria al Señor. Déjeme buscarlo, perdóneme, se me perdió. Mateo capítulo 4 verso 23. No es fácil estar aquí manejando todo esto, pero bueno, aquí está. 4 verso 23, creo que les dije. Mateo 4 verso 23. Gloria al Señor. Creo que no es ese. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues Proverbios 4:23. Proverbios 4:23, por favor, y perdóneme. Amén. Lo encontró. Bueno, la palabra de Dios sería así, y dice así, está grabando, pero ¿verdad? Dios bendiga a los que nos van a ver en vivo, la repetición. Espero del Señor que el audio se escuche bien, y por favor ahí escriba si el audio se escucha bien o no, por favor. La palabra del Señor sería así, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo leemos una vez más. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Padre Dios Todopoderoso, Señor bendito Dios bueno, en esta noche, Padre, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder presentarnos delante de su presencia. Poder estar, Señor, delante de usted para nosotros es un privilegio. Le pedimos que usted nos ayude en esta noche, Señor, a poder entender su palabra. Padre, le pedimos que a través de su Espíritu Santo usted nos dé la sabiduría para poder entender cada versículo, cada texto, Señor, cada explicación que en esta noche vamos a estar dando, Padre. En el nombre de Jesús, y que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, no tan solamente para nosotros, sino para los que van a escuchar esta repetición, Señor. Le damos gracias por su misericordia. Le damos gracias por su amor, Señor. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí. A los que no pudieron venir, usted conoce la situación. Bendígalos de una manera especial y poderosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Siéntese. Siéntese, por favor. Recalco, usted apunte para las preguntas y respuestas. El tema de hoy cambia un poco. Los peores enemigos internos que pueden estar en la vida del creyente. Ese es el tema. Empezábamos con el texto base que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, la pregunta es: aquí el escritor Salomón, por cierto, el hombre más sabio de toda la tierra, no por encima de Jesús, ¿verdad? Pero sí el hombre más sabio de la tierra, decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, la pregunta es: ¿a qué corazón el escritor se refería? ¿Alguien por ahí sabe? A la mente, ¿verdad? La vamos a estar viendo al rato. Se refería a la mente, a esa se refería. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que quede algo muy claro, iglesia, algo muy claro, que cuando hablamos de enemigos, no nos referimos a las personas que nos rodean. Ni siquiera nos referimos, como lo dijimos el martes pasado,
tampoco nos referimos a las circunstancias, no nos referimos a los ataques externos tampoco, como muchos pensarían. No nos referimos a esos enemigos. La misma palabra de Dios nos revela y nos enseña que los peores enemigos no siempre están allá afuera, miren cómo es esto, sino que muchas de las veces están dentro o de nuestro corazón. Los peores enemigos están dentro del corazón. Ni siquiera estamos hablando de las circunstancias, ni siquiera estamos hablando de los problemas que pasamos, ni siquiera estamos hablando aún del mismo enemigo. No estamos hablando de las personas. Nuestros enemigos no son las personas, que quede claro. El martes leíamos en Efesios capítulo 6, verso 12. Y lo voy a repetir porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad de las regiones celestes de este siglo. Ahí vemos que nuestra lucha no es contra usted. Mi lucha, usted no es su lucha contra mí. No, nuestra lucha es espiritual. Espiritual es nuestra lucha. Me mandaba un mensaje a alguien y me decía: pastor, el martes que fue un tema tan hermoso que créame que aprendí demasiado. Le doy gracias, pastor, porque ahora entiendo que mi lucha no es contra las circunstancias. Me decía: ahora entiendo que mi lucha aún no es ni con el enemigo. Mi lucha es contra mí mismo, contra esta carne. Y vamos a estar desglosándolo poco a poco. Y esto es lo que nos enseña esta palabra bendita de Dios. Que el problema principal del hombre no está en lo que lo rodea. Aprenda eso. Sino en lo que hay dentro del corazón. Ese es el mayor problema del creyente. El problema de lo que lo rodea. Hay tres enemigos, y hoy quiero enseñárselo. Hay tres enemigos en nuestras vidas. Realmente el enemigo sí es un enemigo nuestro. Tres enemigos, escuche, de la vida del creyente. Tres enemigos. Pero de esos tres enemigos hay uno que es el más peligroso de todos. Tal vez muchos pensarían: no, pues es el diablo, el Cristo lo queme y lo reprenda. Amén. Tal vez muchos pensarían: no, pues son los que me han hecho daño, son mis peores enemigos. Vamos a ver cuáles son los tres peores enemigos del creyente. El primer enemigo del creyente es el diablo. Ojo. El segundo enemigo del creyente es el mundo. El tercer enemigo del creyente y el más peligroso, la carne. La carne es el enemigo más peligroso. Esta carne pecaminosa, naturaleza caída, con la que luchamos diariamente. Diariamente vamos a luchar contra el pecado. Diariamente vamos a luchar contra esta carne. La carne se opone al espíritu. La carne se opone siempre a que el cristiano o el creyente haga las cosas correctas delante de Dios. A la carne no le conviene y no quiere que el cristiano continúe, que se esfuerce. La carne no quiere. La carne no quiere que el creyente ore en las madrugadas. La carne no quiere que el creyente lea la palabra de Dios. El creyente no le conviene la carne no le conviene que el creyente se arrodille y se humille delante de Dios. Eso no quiere la carne. La carne quiere los deseos pecaminosos. La carne quiere pecar. La carne quiere satisfacerse de los deseos del mundo. Recordemos que cuando hablamos de la carne no estamos hablando de demonios. El martes, que tristemente no lo podemos repetir ya porque nos llevaríamos 2-3 horas, hablamos de alguna lista de lo que es la carne o los deseos de la carne. Hablábamos la lista de todo eso, ¿verdad? Lo que la carne quiere. Gloria a Dios. Entonces la Biblia sí nos enseña de estos tres enemigos que tenemos. Y son reales y que intentan alejarnos de Dios. Mire, tres enemigos que intentan apartarnos de Dios. Que sabemos que todo proviene del enemigo porque Él es el padre de toda mentira, ¿no? Él es el mentiroso. Él es mentiroso. La Biblia nos enseña
y que Dios está con nosotros también. Pero que ciertamente hay tres enemigos. Y ya les dije, el enemigo, el mundo y la carne. Pero, aquí viene el pero. Ninguno, mire esto, ninguno de ellos es más fuerte que Cristo en nosotros. Ninguno de ellos tiene más influencia que el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí escuchó? Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice: mayor es el que está en mí o el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso lo dice primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Señor, Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ahorita vamos a hablar de más a fondo de lo que les quiero hablar. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, recuerde que la carne siempre va a estar peleando contra el Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo predomina en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo no va a dejar que esa vieja naturaleza salga del creyente. Porque la vieja naturaleza muchas de las veces quiere salir de la vida del creyente. Y muchas de las veces queremos ser como éramos antes. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice una realidad tremenda y poderosa. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todavía dice el escritor: he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas. Cuando recibimos a Cristo Jesús, no hablamos de que todo va a estar bien, de que el creyente no va a tener luchas, de que el creyente no va a tener pruebas, de que el creyente no va a fallar. No se trata de eso. El creyente va a tener pruebas. El creyente va a fallar. El creyente va a tener pensamientos de apartarse por la naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo, el Señor está en la vida del creyente. La palabra nos enseña que nosotros somos templo, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, esa vieja naturaleza tiene que estar por abajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar arriba de esa vieja naturaleza. Es decir, no dejarla salir, no dejarla fluir. Gloria al Señor. A veces peleamos con un enemigo vencido. El enemigo está vencido. Él no puede tener más poder sobre nosotros porque está vencido. Él no tiene poder sobre el creyente. No le pertenecemos nosotros al reino de las tinieblas, no más. Nosotros pertenecemos a otro reino, un reino celestial, un reino espiritual, donde el que tiene todo el control se llama Cristo Jesús. Son reinos diferentes. En algún tiempo estuvimos en ese reino. En algún tiempo. Pero Dios nos sacó de ese reino de tinieblas para trasladarnos al reino de su Padre. El Dios de la creación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que siempre nos va a ayudar en las debilidades. Los enemigos internos. Hoy vamos a estar hablando un poco profundo de eso. El enemigo es un enemigo externo, ciertamente espiritual, y la Biblia lo describe como adversario, acusador, tentador y padre de toda mentira. Adversario, es nuestro adversario. Él siempre va a estar oponiéndose a que nosotros busquemos de Dios. Pero recuerden, no tiene autoridad sobre nosotros. Él está derrotado. Aleluya. Es un enemigo derrotado. La Biblia dice que al enemigo hay un texto bíblico. Gloria al Señor. ¿Cómo dice este texto bíblico? Cuando dice: y él huirá de vosotros. Gracias, hermanito Juan. Dice: someteos. Ahí viene el secreto, para que vean que es un enemigo vencido. ¿Cómo podemos? Hay armas. Mire, las armas para poder vencer. Ahorita estoy hablando un poco del enemigo. Para poder vencer al enemigo, mire cuál es el arma más poderosa. Esta es el arma más poderosa, la palabra de Dios. Y ese es un arma que, por eso le digo, el enemigo es un enemigo derrotado. Derrotado. El Señor dice: someteos pues a Dios, y el enemigo huirá de vosotros.
Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento, el tener una conexión con Dios, el estar siempre en oración, estar en comunión, en comunicación con el Señor. ¿Qué nos da el poder a nosotros como iglesia? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, es lo que nos da el poder a nosotros. Adversario, acusador y tentador. 3 enemigos con el cual nosotros batallamos diariamente. Gloria al Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, verso 18. Vamos a dejar un poquito al enemigo, que se vaya por ahí a tomar un café, que se vaya por allá. Vamos a dejar un poco al enemigo. El mundo, aparte de que es un enemigo de nosotros, no tiene influencia sobre nosotros, a menos de que nosotros le abramos el corazón, a menos de que nosotros queramos hacerle caso al mundo. Nos vamos a adentrar un poco al tema que quiero enseñarles. Cuando lo encuentre, digo un fuerte amén. Mateo capítulo 15, verso 18. Este sí quiero que lo lea conmigo, por favor. Los peores enemigos internos que pueden estar en la vida del creyente. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Porque lo que sale de la boca del corazón sale, ¿y esto contamina a quién? ¿Qué es lo que ha salido de nuestra boca? En alguna ocasión el Señor tenía esta conversación con los fariseos y los escribas. Eran tremendos esa gente. Siempre se le oponían a las enseñanzas del Señor. Siempre lo atacaban queriendo ser más grandes que el maestro. Siempre querían sobresalir que Jesús. Y querían enseñar al maestro. ¿Qué le iban a enseñar? Si Jesús es la sabiduría misma. Dios mismo estaba en Jesús en esa tierra. No supieron reconocerlo. En alguna ocasión le dijo el Señor, porque es que no es malo, porque empezó todo porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Es que los discípulos, maestro, tus discípulos, solamente para acusarlos, tus discípulos no se lavan la mano. ¿Ah? Y eso pues no está bien, maestro. Le dice el Señor con tanta sabiduría, porque es que no afecta eso. Más afecta, no afecta lo que entra. Lo que entra es más delicado y afecta más lo que sale del corazón. ¿Y qué estaba saliendo del corazón de los escribas y los fariseos? Crítica, murmuración, los enemigos internos que estaban dentro de ellos. Tenían estos enemigos internos que acusaban al maestro. Y recalco, cuando me refiero a enemigos internos, me refiero a la carne pecaminosa, que no son demonios, no son espíritus tampoco, pero sí de pronto son influenciados. La carne es influenciada por espíritus para llevarnos a hacer lo que ellos quieren que nosotros como creyentes hagamos. Por eso tenemos nosotros que estar alertas. Tenemos que estar al tanto de este enemigo, de este adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Las malas palabras, las actitudes tan arrogantes que hay en el creyente. Actitudes arrogantes. Creyentes arrogantes. Creyentes soberbios todavía. Creyentes orgullosos. Creyentes vanagloriosos. Creyentes que piensan que lo saben todo y no saben nada. Así lo dice esta palabra. Así estaban los escribas y los fariseos pensando que ellos lo sabían todo. Y lo que había en ellos eran enemigos internos que los delataban. Sacaban sus verdaderas actitudes, sus verdaderos pensamientos. Sacaban sus verdaderos frutos. Que no eran frutos buenos, por cierto. Actitudes. ¿Cuál es nuestra actitud con nuestros hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud frente a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud allá afuera en el mundo? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Estamos dando testimonio allá afuera? Que Dios nos ayude a todos. Actitudes.
actitudes. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Mire, aquí el Señor está revelando algo importante. Y no nada más lo revela, sino que enseña que el corazón es el centro espiritual de la vida. Y si el corazón se contamina, toda la vida está contaminada. Toda la vida está contaminada. Es decir, que todo el creyente está contaminado. Y el término corazón en la Biblia no se refiere a solo emociones, como lo decíamos hace rato, sino a la voluntad, a los pensamientos, a las intenciones y a las decisiones. No se refiere a este órgano. Eso hay que aprenderlo. Ya así la Biblia habla de dos tipos de corazones. El Señor está dispuesto a cambiar también este corazón y poner uno de carne y quitarle de piedra, pero aquí se está refiriendo a la voluntad, a los pensamientos, a la mente, ya que este es el campo de la verdadera guerra espiritual. El martes mencionaba que tristemente se han abierto escuelas para enseñar a profetizar y por enseñar guerras espirituales. Qué errados estamos. Personas que están o creyentes que están ahí en una escuela aprendiendo guerra espiritual y por otro lado teniendo enemigos internos aquí dentro del corazón de amargura, de orgullo, de violencia, de maldiciones, de malas palabras. ¿Usted cree que eso al enemigo lo asusta, que le hagan una guerra espiritual? No, tenemos primero que permitirle a Dios que sane nuestros corazones. Se ponen a pelear con un enemigo que ya está derrotado. Someteos pues a Dios, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el secreto, el sometimiento a Dios. Gloria al Señor. Los enemigos internos no siempre se ven. Se disfrazan de razonamientos, se justifican y si no se tratan destruyen lentamente la vida espiritual. Los enemigos internos que controlan. Los enemigos internos, si no tenemos cuidado, si nos descuidamos, con tan solamente descuidarnos un poquito, esos enemigos internos nos van a dominar y nos van a llevar a hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos, porque los enemigos internos son influenciados por espíritus. Así que sáquese de la mente que todo es el diablo y todo le echamos la culpa a ese enemigo. Y después tenemos más en la boca al diablo que a Dios. No es el enemigo todo. El enemigo no es omnisciente, no es omnipotente. Él no está en todo lugar, él no es todopoderoso. Aleluya. Hay veces que por descuido de nosotros, por la carne, por la pecaminosidad que todavía hay dentro de nosotros, hacemos cosas que después le queremos echar la culpa al enemigo. Si fallo, lo fallo porque yo quiero. La Biblia habla del libre albedrío. Satanás falló porque él quiso hacerlo. Nosotros fallamos a veces porque queremos hacerlo, no porque el Espíritu Santo nos mande a hacerlo. Créame que el Espíritu Santo nunca le va a decir miente. El Espíritu Santo nunca te va a decir roba. El Espíritu Santo no te va a decir mira, ahí está una cartera, se le cayó a esa persona, guárdatela y llévatela a tu casa que tú necesitas ese dinero. El Espíritu Santo nunca va a actuar así. Nunca va a actuar el Espíritu Santo así. Sin embargo, es la carne, la pecaminosidad, muchas de las veces la que nos llevan a fallarle a Dios. Y ciertamente cuando le fallamos a Dios abrimos puertas y eso del enemigo entra y más nos influencia para enfriarnos, para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros. Entonces hay que tener cuidado con los enemigos internos. Uno de los enemigos internos que el creyente muchas de las veces tiene es el siguiente, que lo que tuvo Satanás en el corazón, el orgullo. Proverbios capítulo 16 verso 18, que lo leyó hace rato la pastora. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 16 verso 18. Amén. Cuando lo encuentre diga un fuerte amén. Amén. Mire lo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo leo una vez más. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
El orgullo es uno de los enemigos más peligrosos. Peligrosos. ¿Por qué peligroso? Porque el orgullo, miren lo que hace el orgullo, no siempre mejor dicho, el orgullo nos va a impulsar. Nos va a impulsar a la necedad, nos va a impulsar a hacernos creer que tenemos siempre toda la razón, que no necesitamos nada de nadie. Eso es lo que va a hacer. El orgullo nos va a impedir a reconocer nuestros errores, nos va a impedir a pedir perdón. El orgullo nos va a impedir a buscar al Señor, a no humillarnos. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo no reconoce fácilmente. El orgullo lleva a un creyente a pensar que está bien cuando no está bien. El orgullo hace creer a un creyente que está en el Espíritu cuando no está en el Espíritu. El orgullo hace pensar al creyente que está en obediencia cuando no está en obediencia. Eso es lo que hace el orgullo. Hace creer al creyente que está bien cuando no lo está. El orgullo hace que un creyente no tenga arrepentimiento, que no reconozca sus errores tan fácilmente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El orgulloso no va a aceptar corrección. Ese es enemigo interno, no va a aceptar corrección. Siempre tiene la razón. Se ofende con facilidad el orgulloso. No le puede decir nada porque enseguida se ponen como Kiko. Ese es el orgulloso. Compite espiritualmente. Así lo dice la palabra de Dios. El orgullo fue lo que hizo que Satanás, el Señor, lo desechara del tercer cielo. Isaías 14, verso 13 al 14, mire lo que dice. Mire, vamos a leerlo. Iglesia bendita, iglesia amada, Isaías capítulo 14. Mire lo que dice. Verso 13. Mire lo que dice. El orgullo va pegado con la soberbia, ¿no? El orgullo, la soberbia, la altivez, la vanagloria, son definiciones. La misma raíz, todo proviene de eso. Viene siendo lo mismo. Miren cómo nace eso. Y miren lo que decía el enemigo pensando que a Dios lo iba a desechar de su reino. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Hasta ahí. ¿Dónde empezó el orgullo en el enemigo? En el corazón, en los pensamientos. Empezó a planificar lo que él según iba a hacer. Gloria al Señor. Podemos encontrar en la palabra de Dios también historias de personas que tuvieron orgullo. Y uno de esos personajes que tuvieron orgullo, y siempre lo voy a recalcar porque entre muchos fue uno de ellos, Saúl. Muchos conocen a Saúl, al rey Saúl. Cuando Dios le dio una orden clara a Saúl, le dijo que destruyera completamente a Amalek. Oh, la historia de Amalek, cuando él va y empieza a destruir y empieza a deshacer todo según la orden de Dios. Pero Saúl decidió obedecer parcialmente y él no destruyó todo. Guardó lo mejor del ganado y no mató tampoco a Agag, como lo dice la Biblia. La orden era de que tenía que destruir todo. Él trató de engañar a Dios por el orgullo. El Señor mandó al profeta Samuel a que confrontara a Saúl y le dijo el por qué había desobedecido la orden. Y aquí aparece el orgullo de Saúl en Primera de Samuel capítulo 15 verso 20. Miren lo que dice el orgullo de Saúl. Primera carta de Samuel capítulo 15 verso 20. Miren lo que dice.
Cuando confrontó el profeta Samuel a Saúl, le dice: ¿por qué no hiciste y obedeciste a la ordenanza que Jehová te dio? Y miren lo que hizo él. Miren lo que hizo él. Qué tremendo. Lo tiene, lo encontró. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice lo siguiente. Cuando lo confrontó, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, bueno, ahí hay otra lista. Pero aquí vemos el orgullo de Saúl, que lo llevó a perder el reino, que fue desechado por no obedecer, por no destruir lo que el Señor le había mandado que destruyera, y por perdonar la vida de alguien que no tenía que perdonar. Y el Señor lo destituyó del reino. El orgullo destruyó a Saúl. Gloria al Señor. ¿Qué destruyó a Saúl? El orgullo. El orgullo. Hay otro enemigo interno que está dentro y vive dentro muchas de las veces del corazón del creyente. Y diga conmigo: la amargura. La amargura. Hay muchos cristianos caminando amargados. El motivo no lo sabemos. Sin embargo, Dios quiere ayudarnos. Lo que sí podemos decir que ese es un enemigo interno que no deja ser feliz a una persona. Hebreos capítulo 12, verso 15. Miren lo que dice. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice así: y el Señor siempre nos aconseja antes de que la amargura venga al corazón. El Señor siempre nos aconseja antes. Dice: mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire que la amargura contamina a otro. A mí no me gusta andar con gente amargada, les soy honesto. A mí no me gusta la gente amargada. No. La verdad. Eso aquí dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Una persona que vive amargada va a apartar a las otras personas y se va a cerrar puertas tan solamente por la amargura. Por no olvidar lo que hace muchos años le hicieron. Hay personas que han pasado 30, 40, 50 años y todavía viven amargados de la ofensa que le hicieron en aquellos tiempos. Imagínese usted. Que viven ofendidos, queriéndose vengar, pero no han podido hacerlo. Y creyentes dentro de la iglesia que viven así, con estos enemigos internos. Amargura dentro del corazón. Y Dios quiere libertarlos. Dios quiere ayudarlos. Dios quiere que sean felices. Por eso es que el Señor nos habla de esta palabra. ¿Qué es lo que hace la amargura? ¿O qué es la amargura? La amargura es un dolor que no ha sido tratado. Es un dolor que no ha sido sanado. No se lo han entregado, no lo han crucificado al Señor. Ofensas no perdonadas, heridas no entregadas a Dios. Y es que la amargura no tan solamente afecta nuestras vidas, no tan solamente nos afecta emocionalmente, gloria a Dios, sino que afecta, gloria al Señor, a todos los que están a nuestro alrededor, contamina a otros. La amargura. ¿Cuántos han tenido amigos o amigas así que viven con este enemigo interno de la amargura? ¿Cuántos? Amén. Se la viven así enojados. Trata uno de hacerlos sonreír. No los hace uno sonreír para nada. En verdad. En verdad. La razón no sabemos, pero Dios los quiere ayudar. Dios los quiere libertar de este dolor, porque es un dolor. Hay gente que vive amargada porque pierden a un familiar que amaron, a un hijo, y viven enojados con Dios, amargados porque Dios no los guardó. Y viven años enojados con Dios.
Dios conoce todas las cosas, pero Dios los quiere ayudar. Amén. ¿Quién ha pasado por amargura? No sé usted, pero nosotros sí pasamos por esa etapa. Mi madre lo sabe. Pasamos por esta etapa de amargura y no es fácil. No es fácil sonreír por el dolor que está dentro del corazón. Aquí, estos enemigos internos que nos quieren ver infelices, que no seamos felices. Y hay creyentes que todavía viven así, no son felices, son infelices, porque no le han entregado al Señor esa parte. No han permitido que el Espíritu Santo trabaje en esa área. Y Dios los quiere libertar. Dios quiere darle felicidad. Y felicidad no se trata de que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero en medio del problema, en medio de la tempestad, va a estar Cristo Jesús ayudándonos, guiándonos siempre, dándonos la mano que cuando caemos nos levanta. Dios quiere sacarnos de la amargura, porque esto afecta a los de nuestro alrededor. La amargura puede afectar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, y puede haber una ruptura también familiar, puede haber rupturas matrimoniales tan solamente por la amargura, este enemigo interno que muchos creyentes tienen todavía dentro del corazón. La amargura endurece el corazón, apaga la sensibilidad espiritual y bloquea la oración. Tremendo es esto de la amargura. Gloria al Señor. Es un veneno en el alma. La amargura es un cáncer. Así que hay que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La amargura. Tremenda la amargura. Hay una anécdota bíblica, por cierto. El hijo pródigo. Hablando de la amargura. Siempre en la parábola, ¿cuántos han predicado? No sé si aquí los que han predicado del hijo pródigo. Yo nunca he predicado del hijo pródigo. No me acuerdo, no creo, no. Pero he escuchado predicaciones, solamente se enfocan en el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía enemigos internos dentro de él. Codicia, entre otros. Usted sabe la historia cuando le pidió la herencia a su padre. ¿Sabe lo que hizo? Se gastó todo. Bueno, él decidió regresar a su casa. El padre lo recibió con las manos abiertas. Aún le hizo fiesta. Pero recuerde que él tenía un hermano, no era él solo. Él regresó a casa, porque así lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Ahí lo habla de la parábola del hijo pródigo. Y lo ha predicado, hijo. Amén. Él regresó. ¿Cómo regresó? Derrotado, ¿verdad? Derrotado. Aleluya. El padre le puso un anillo, eso significa pacto. Después, según la Biblia, dice que le hicieron un pachangón, ¿verdad? Una fiesta, una pachanga. Le mataron al toro más gordo. Le mataron, de hecho, le hicieron lo mejor, al toro más gordo. Y llegó como un Le hicieron lo mejor, la mejor comida. Y eso es lo que hace el Padre, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios, eso representa a Dios. Pero ¿dónde queda el otro hijo? ¿Dónde queda el otro? Exacto. ¿Dónde quedó el otro hijo? El otro hijo, cuando vio que trataban de una manera diferente a este hijo pródigo, que hizo lo que quiso, y a su otro hermano diferente, le empezó a entrar amargura y enojo en el corazón. Estaba enojado, gloria al Señor. Tanto, mírenlo, vamos a leer Lucas capítulo 15, verso 29. Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 29. Para ir entendiendo un poquito más. Vamos a hablar del otro hermano. Miren lo que dice. Estaba enojado. Tenía enemigos internos. Aparentemente, externamente estaba bien. Pero los enemigos internos estaban dentro de él. Y miren cuál fue la reacción. Los enemigos internos nos llevan a reaccionar posesivamente, groseramente. Y eso se trata de actitudes. Y dice así:
Mas él respondiendo a su padre dijo, aquí dice, mas respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. ¿Cómo estaba? Enojado. Estaba enojado. Amargado. Mire qué tremendo. Estaba enojado. Externamente era obediente, internamente estaba lleno de resentimientos. Eso es amargura, resentimientos no tratados. Estaba resentido con su padre y estaba resentido con su hermano. ¿Qué dijo en ese tiempo? Tal vez dijo, ¿para qué regresaste? Te hubieras quedado por allá mejor. Estaba resentido, no soportaba que su hermano recibiera gracia por parte de su padre. Pero aquí vemos que el problema no era el hijo pródigo, no era él. El problema era la raíz de amargura que tenía su otro hermano, que produjo enojo, produjo resentimiento en él para con su hermano. Así lo dice esta palabra. Y aquí la palabra le dice que él estaba afuera, enojado. Mientras estaba la fiesta, el pachangón, el hijo estaba afuera resentido por la llegada de su hermano. La amargura y el resentimiento lo dejó fuera de la fiesta. Hay resentimiento y la amargura nos puede dejar fuera de la fiesta. Aleluya. Creyentes que han muerto tristemente amargados. Y tristemente al día de hoy se han perdido por la eternidad, por llevar una raíz de amargura y por no pedir perdón. Ese es un enemigo interno que no muchos pastores lo predican, por miedo a que la congregación se les vaya. Ahorita entró perdóneme la expresión, maldito evangelio de prosperidad. Perdóneme la expresión, pero es un evangelio maldito. Un evangelio de demonios. Este evangelio de prosperidad que solamente lo que hace es llevar gente al infierno, gente a perderse. Y se lo puedo mostrar bíblicamente que es un evangelio maldito. Aleluya. Doctrinas de demonios. Tenemos nosotros que pedirle al Señor sabiduría. Otro de los enemigos internos dentro del creyente es la inseguridad y el miedo. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a ver lo que dice, iglesia del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Amén. Segunda carta de Timoteo, perdón. Con la palabra 1:7. Y muchos se olvidan de este texto. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Cuando lo tenga, dígame. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Miren lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Hace rato decía la pastora que hay personas que los domina el miedo. Y si es cierto, el miedo es algo natural que Dios pone en la vida del ser humano. El miedo es natural. Hay 3 clases de miedo, yo se los he dicho. El miedo que cuando usted no sabe nadar y se arroja al mar o al río o a la piscina, siente miedo de que vaya a tragar algo, que se vaya a ahogar. Hay otro miedo que no lo podemos traducir de otra manera. Temor, como temor al Señor. Es un miedo bueno, un temor a Dios, reverencia. Pero hay otro miedo que no proviene de Dios, que es el que nos quiere controlar, por así decirlo. 3 tipos de miedo. Sin embargo, el miedo es algo natural. Son emociones que el ser humano tiene. El problema no es tener miedo. El problema no es tener temor. El problema es dejarse controlar por ellos. Ese es el problema. ¿Qué es lo que produce el miedo?
El miedo descontrola y se convierte en un enemigo interno cuando paraliza decisiones, cuando genera celos, cuando produce sospechas y crea conflictos. Es lo que hace el miedo, la inseguridad, que crea todo esto. Paraliza decisiones, genera celos, produce sospechas y crea conflictos. Matrimonios que viven inseguros de su mujer. Matrimonios que viven inseguros donde el hombre de la mujer del hombre. Y la inseguridad les produce un miedo a quererlas estar vigilando y estar atrás de ellos. Y miedo e inseguridad. Que no nos lleva a nada bueno, por cierto. Podría decir muchas definiciones de lo que es el miedo. Miedo de cualquier cosa. Miedo de salir a las 7 de la noche o 9 de la noche porque es que me van a secuestrar. Y aquí la palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La Biblia dice que el cobarde no entrará al reino de los cielos. Habla de cobardes y valientes. Dos tipos de agrupaciones. La Biblia dice que el cielo sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Sin embargo, por otro lado dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y es bíblico, no lo estoy diciendo yo. La palabra misma de Dios lo dice. Tenemos dominio propio. Eso es un enemigo interno dentro del creyente, que paraliza decisiones, que me lleva a ser inseguro de todo, a estar inseguro. Si lo hago, no lo hago. Y la inseguridad produce miedo. No podemos vivir atemorizados, inseguros toda la vida. Si decimos conocer a Dios, no podemos vivir con estos enemigos internos dentro de nosotros. Creyentes que no avanzan, que están siempre en el mismo lugar, porque el miedo gobierna su corazón, la inseguridad gobierna su vida. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace el miedo? Hace imaginar lo que no es real. Que cuando a usted le sale de su cuerpo algo, mira, vida, cáncer, algo que ni siquiera es real. Una picadita de mosco, una ronchita, ya piensa que es viruela o que es otra cosa, cuando ni siquiera es así. Es verdad. Ese es el miedo que hace imaginar lo que no es real. No puede ver al esposo platicando con alguien, por ejemplo, que la saluda, hermanita, Dios le bendiga, porque si esa ya me está engañando, me las va a pagar. Y es verdad. Se oyera gracioso, pero es verdad. Me las va a pagar. El miedo, la inseguridad, ese enemigo interno, enseguida me las va a pagar, al rato vas a ver. ¿Y saben lo que hace? Golpean a la pobre mujer que no les hizo nada. Solamente se detuvo a decir, hermano, Dios te bendiga, y le dio una palabra de aliento. Y por otro lado, el hombre inseguro la golpea en casa, y viceversa. Mujeres inseguras que no pueden ver al hombre platicando con alguien porque enseguida ya me está engañando, ya está haciendo esto. Enemigo interno que llevan a golpearse, a ofenderse, a avergonzarse, a dar mal testimonio tan solamente por el miedo y la inseguridad. Enemigos internos que están en el creyente, ¿no? Entonces tenemos que tener nosotros cuidado. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace el miedo y la inseguridad? Destruye relaciones y apaga sueños espirituales. Es bíblico. Otro enemigo interno, gloria al Señor, la envidia, el fuego escondido dentro del creyente. La envidia. La envidia carcome, la envidia es un cáncer. Y hay creyentes envidiosos. Que ven a otro hermano superarse, enseguida tienen envidia. Y no nada más los creyentes, allá afuera existe la envidia en todos los rangos, como usted lo quiera ver. La envidia siempre ha existido, y eso se produce en el corazón del enemigo. Él le tuvo envidia al Señor. Proverbios capítulo 14, verso 30. Tengo que terminar este tema. Miren, Proverbios 14, capítulo 30, dice lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos.
la envidia, hace mucho tiempo por ahí me dijo un pastor, que no digo nombre, me dice, te tengo envidia. Digo, ok, ya después me dice, pero de la buena. No existe envidia de la buena. No existe envidia de la buena. Eso es mentira. Envidia, es como la brujería. Muchos dicen, es que yo voy con la bruja blanca. Cristo lo reprenda. Brujería blanca, brujería negra, brujería gris, brujería amarilla, es lo mismo, es la misma basura. Es lo mismo. Es dañina, no proviene de Dios. Y la envidia buena, la envidia mala es lo mismo, es envidia. Enemigos internos, inseguridades, por cierto, que aquí lo dice 14:30 de Proverbios, el corazón apacible es vida de la carne, de la naturaleza pecaminosa, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aleluya. Que no siempre se manifiesta abiertamente, a veces se disfraza de críticas espirituales, la envidia. La envidia se entristece por los éxitos de otros, es decir, la persona. Cuando ve que otro se supera, se empieza a entristecer porque ella no, o él no se puede superar. Compite en vez de celebrar, divide iglesias, destruye amistades en la envidia. Hay que tener cuidado. Aleluya. Y podemos sacar historias bíblicas, como lo decíamos el martes. Caín le tuvo envidia a Abel, un enemigo interno que lo llevó a quitarle la vida a su propio hermano. Pero ¿dónde empezó a crecer la envidia en Caín? En el corazón. En el corazón, un enemigo interno. Otro enemigo es la falta de perdón. Hay veces que nosotros pensamos que los de allá afuera son nuestros enemigos, y no es así. Mire, yo quiero que leamos Mateo 5:44, porque este es el problemita que hemos muchas de las veces pensado que nuestros enemigos son los de allá afuera, y no es así. Que otros se constituyan enemigos de nosotros es diferente, pero nosotros no tenemos que tener enemigos. Gloria al Señor. Conéctalo ya con el cable. No podemos tener enemigos. Gloria a Dios. Cuando le encuentre, digo un fuerte amén. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 44. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 44. Y recalco, nosotros no tenemos enemigos. ¿Cuántos aquí tienen enemigos allá afuera? Nadie, ninguno. Bueno, qué bueno. Sigan así, sin enemigos. No podemos tener enemigos allá afuera. Que otros a nosotros nos tengan como enemigos es otra cosa. Pero nosotros no podemos tener enemigos, y la palabra de Dios misma nos las dice. Dice lo siguiente, el Señor dice, pero yo os digo, ¿quién lo dice? Jesús. Amad, ¿a quiénes? A vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Nosotros no tenemos enemigos. Hay personas que sí, a nosotros nos ven como nuestros enemigos, pero el Señor dice que los tenemos que amar. Los tenemos que amar. ¿Cuántos aman a sus enemigos aquí? Amén. Todos. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno. Porque así dice la palabra. Amar a vuestros enemigos. Y si usted aún no ama a su enemigo, pídale al Señor que lo ayude, porque no es fácil. No es fácil lidiar con un cabezón. No es fácil. Pero sin embargo el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Amadlos. Gloria al Señor. Mire, la falta de perdón, un amigo que puede estar en la vida del creyente, uno de los peores enemigos. Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 25. Mire lo importante, la falta de perdón. Es importante el perdón. Miren, ¿lo encontró? Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 25, dice así. Este es uno de los enemigos internos en el corazón del creyente. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Lo encontró? Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 25. Bueno,
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El creyente que no perdona, ora, pero el cielo en sí sigue cerrado. No se puede abrir el cielo a través de la oración que hace esa persona, porque no ha perdonado. Sirve una persona pero sin libertad cuando no ha perdonado. Hay personas que no han perdonado, cantan pero sin gozo. Aquí el Señor nos habla del perdón. ¿Cómo está el corazón cuando no perdonamos? Atado. Atado. Un corazón cuando no perdona vive atado. Hay creyentes que, valga la redundancia, pasan años y no perdonan. Y todavía en su mente les pasan pensamientos de venganza. Y viven atados. Después de 40, 50, 60 años, aún cuando están en el lecho de muerte, dicen: yo no lo voy a perdonar porque me hizo esto, me hizo el otro. Y viven atados. Y no se dan cuenta que la falta de perdón nos puede llevar a una muerte eterna. Creyentes que todavía les cuesta perdonar. ¿Qué es perdonar? El perdonar, cuando alguien a usted le ofende, usted se puede apartar de una persona que lo ofende, que lo maldice, sí. ¿Sí? Puede pintar una línea, una raya, se puede apartar de esa persona, sí puede hacerlo. Eso no es falta de amor. Lo que usted no tiene que hacer es guardar rencor de esa persona que lo ofendió, que lo golpeó, que lo maldijo. Usted se puede apartar de esa persona. No es pecado, no está mal por su vida espiritual. Lo que usted tiene que hacer es no guardar enojo, no guardar ira, resentimiento en contra de esa persona. Porque si usted guarda ira, o guardamos, mejor dicho, es pecado y Dios no nos va a escuchar. Aunque participemos, hagamos lo que hagamos, vamos a estar secos dentro del corazón. El Señor quiere que nos perdonemos, que aprendamos a perdonar. Usted no puede guardar rencores en el corazón. Tenemos que perdonar. En alguna ocasión Jesús en la cruz, imagínense, fue flagelado, golpeado, escupido, le hicieron lo que quisieron, lo avergonzaron. Lo peor que al ser humano le pueden hacer, se lo hicieron a Jesús. Lo que usted menos imagina, se lo hicieron al Señor. Lo desfiguraron, lo hicieron, lo patearon como si fuera un animal, le hicieron lo que quisieron. Sin embargo, él en la cruz, cuando estaba colgado, clavado, lastimado, él dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mira qué expresión de amor de Jesús, que los perdonó. Aunque ellos lo habían dañado, Él los perdonó. Jesús tenía la autoridad. Jesús tenía el poder tan solamente de abrir la boca y hacer que una legión de ángeles descendiera a la tierra y se lo llevaran y destruir a los que estaban ahí alrededor. Sin embargo, Él dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y los perdonó. Y si nosotros decimos conocer a Jesús, tenemos que perdonar. Sé que cuesta. No es una cosa tan que ya la voy a hacer, ¿verdad? Ya siento el gozo de perdonar, no. Es un proceso. Pero el Señor nos está mandando a perdonar, así como Él también nos perdonó a nosotros cuando no éramos nada. Y nos sigue perdonando con las fallas, con los errores que cometemos. Nos sigue el Señor perdonando. Amén, gloria a Dios. Aleluya. La falta de perdón siempre va a mantener a alguien atado, porque es un enemigo interno. Para que usted vaya entendiendo. Gloria al Señor. Hay muchos enemigos internos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 22. Voy a tratar de leerlo rápido. Me va a dar unos minutitos más porque necesito terminar esto. Amén. ¿Podemos vencer los enemigos internos? Sí, los podemos vencer. Porque el Señor nos ha dado las armas, nos ha dado el Señor el poder para vencerlos.
pero hay otros enemigos internos que todavía están dentro de nosotros. Mateo capítulo 5, verso 22. Hay enemigos internos que aún el Señor nos ha aconsejado y nos ha dicho que los tenemos que sacar de nuestras vidas. Miren otro de los enemigos internos. Y por eso el escritor en Mateo decía, pero yo os digo, miren aquí acerca del enojo, de lo que estábamos hablando. Miren, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio, falta de perdón. El que se enoja contra su hermano, falta de perdón, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, ¿cuántos usan esa expresión? No seas necio. Bueno, aquí lo dice. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que fatuo significa tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. La expresión tonto, decirle tonto a nuestros hijos o a alguien, podemos quedar expuestos al infierno porque eso significa falta de amor, ofender a nuestro hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Estos enemigos internos tenemos que sacarlos en el nombre de Jesús. Enemigos internos, Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Miren lo que dice. Efesios capítulo 4, verso 26 dice, ese es un enemigo interno también, la ira. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y recalco, el problema no es enojarse. El enojarse, el airarse no es pecado, porque Jesús aquí lo está diciendo el Señor, a través de su siervo Pablo. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si alguien ofende a su hermano y peca contra su hermano, no espere a que el sol del otro día salga antes de no reconciliarse con su hermano. Y el problema no es enojarse, no es pecado enojarse, no es pecado irarse. El problema, vuelvo a recalcar, es dejarse controlar por el enojo, es dejarse controlar por la ira. El enojo, yo me puedo enojar con una persona y decirle algunas cosas, pero sin ofenderlo. Me puedo airar con alguien, sí, pero sin ofenderlo. Pero si la ira me lleva a ofender a alguien, si el enojo me lleva a faltarle al respeto a alguien, estoy pecando. Ahí es donde el Señor dice que esto no debería de ser así. Una persona airada, cuando se deja controlar por la ira, mata, asesina, roba, viola. Hace poco miré a una persona airada cómo se bajó de un coche en un video y cómo le disparó a una persona, le vació la pistola, tan solamente por una ira no controlada. La ira nos lleva a fallar a Dios de una manera tremenda. La ira nos puede llevar a la cárcel, la ira nos puede llevar al hospital, la ira nos puede llevar a la muerte, la ira nos puede llevar al infierno. Por eso tenemos que tener cuidado. Y recalco, la ira no es mala, el enojarse no es malo. Lo malo es dejarse controlar por estas dos enemigos internos. Efesios capítulo 4, verso 31. Aquí mismo. Enemigos internos. Mire lo que dice. Y lo que manda el Señor a través del apóstol Pablo. Porque hay enemigos internos que todavía nos cuesta sacarlos de nuestro corazón. Enemigos que muchas de las veces pareciera que ellos tienen más influencia sobre nosotros. Enemigos que nos controlan como si fuéramos marionetas. Enemigos internos que hacen de nosotros lo que quieren hacer. Enemigos que sin darnos cuentas internos y silenciosamente destruyen nuestras vidas de una manera que no nos damos cuenta, y cuando venimos a ver, todo está destruido, tan solamente por no pedirle dirección a Dios y por dejarnos guiar por estos espíritus. Miren lo que dice, o por estos enemigos, no son espíritus. Miren lo que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Así lo dice. Quítense de vosotros toda amargura, lo que decíamos hace rato, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En Efesios capítulo 4, verso 25, hay otro enemigo interno, que por cierto a Dios no le agrada.
Otro enemigo interno. Aparte de la lengua mentirosa, viene todo siendo lo mismo. Miren lo que dice otro enemigo interno, y el Señor manda a desecharlo, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La Biblia dice que el mentiroso no entrará al reino de los cielos. Y aquí dice, por lo cual, desechando la mentira. El Señor dice, empiecen a hablar verdad los unos con los otros, porque somos miembros. Así lo dice. Y lo está diciendo la palabra de Dios. En Colosenses, vamos a leer Colosenses, ya para ir terminando, capítulo 3, verso 8. Y el Señor lo vuelve a reiterar. Lo vuelve a reiterar el Señor. Y miren lo que dice. Colosenses capítulo 3, verso 8 dice, pero ahora, enemigos internos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? No nada más es eso, decir cosas que no son ciertas. Decir algo que no vamos a hacer y no lo hacemos. Decir algo que no vamos a hacer o vamos a hacer. Eso. Todo aquí lo está diciendo el Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Enemigos internos. Santiago capítulo 1, para ir terminando. Verso 19 al 21. Mire lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero tristemente, esta palabra no se lee. La palabra puede salvar vuestras almas, dice ahí. Aquí habla de la ira. Hay personas en verdad, que se airan tan fácilmente y sin darse cuenta lastiman a otros que están a su alrededor. Estropean todo por la ira, por el enojo, y hacen contiendas. Y lo vamos, último texto, Proverbios capítulo 15, verso 1. Miren cómo nosotros tenemos que responder ante una persona que está irada. Y no todos tienen esa capacidad. Miren, una persona que está irada, Proverbios capítulo 15, verso 1. ¿Cómo podemos combatir este enemigo interno de una persona que está irada? Usted no se le puede poner al tú por tú a una persona irada, porque lo va a lastimar. Lo va a lastimar, le puede quitar la vida a usted. Entonces tenemos que responder con sabiduría. Con sabiduría. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí entendió? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No se le ponga al tú por tú a una persona que está irada. Háblele, como dice aquí, con una blanda respuesta. Háblele quedito, para que también él se vaya controlando y no entrar en ese mismo juego. Porque si entramos en ese juego, los dos nos volvemos insensatos. Nos volvemos personas inmaduras, niños espirituales. Niños insensatos, como bien la palabra de Dios lo afirma. Terminamos con Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y ahí vamos a ver que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros a menos de que uno le abra puertas. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Vamos a ver lo que el Señor hizo en nuestras vidas, que no tiene poder sobre nosotros. Y no es que lo subestimemos, porque tiene poder, pero no sobre la iglesia. Tiene poder para los que están allá afuera, pero para la iglesia no tiene que tener poder. Cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a estas 4 paredes.
Este es un templo, una casa donde adoramos a Dios. Pero Dios vive dentro de nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Este sitio es un lugar donde venimos a adorar y Él ciertamente desciende también. Y el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Usted se acuesta, el Espíritu Santo se acuesta con usted. Usted abre sus ojitos, el Espíritu Santo se levanta con usted. Usted está en su trabajo, ahí está el Espíritu Santo con usted. ¿Sale? No tiene autoridad el enemigo sobre nosotros. Mire lo que hizo el Señor a ese enemigo derrotado. Mire lo que hizo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Quién exhibió Jesús en la cruz del Calvario? A los principados y a las potestades, que no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Aunque sean influencias, no tienen poder sobre nuestras vidas. Podemos vencer los enemigos internos, sí podemos vencerlos, no justificándolos. Gloria al Señor. Permitiendo la corrección de Dios en nuestras vidas, viviendo en humildad diaria como el Señor quiere que lo hagamos. Recuerden que los pobres enemigos no siempre hacen ruido, no siempre se ven, pero trabajan lentamente. Entonces tenemos que permitirle al Señor obrar en nuestras vidas. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Póngase de pie, iglesia, por favor. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Tenemos una lucha constante y diariamente contra esos enemigos internos. Pero usted no se tiene que dejar vencer por esos enemigos internos. Tiene que pelear. Tiene que esforzarse. Levante sus manos ahí en su lugar. Dígale: Señor, yo he peleado, tal vez solo, contra estos enemigos internos. Tal vez no lo he tomado en cuenta usted, pero ahora he entendido a través de su palabra que esos enemigos internos se derrotan solamente a través de su poder. Usted hable a él, porque todos hemos tenido esas luchas contra estos enemigos internos. Tal vez unos no, otros sí, en diferentes áreas. Pero el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo de Dios. Y si estamos aquí, recuerde que es gracias a su amor y su misericordia. Padre Dios de la creación, en esta noche hemos escuchado su palabra, Señor. Le pedimos que sea usted, Padre amado, obrando en nuestros corazones de lo que hemos escuchado. Hoy entendimos, Padre, que nuestra peor batalla, Señor, no es contra la gente, no es contra los creyentes, Señor. No es, Padre amado, aún ni con la circunstancia que pasamos. Señor bendito, no es, Padre amado, ni aún con el enemigo, sino que es contra nuestra propia carne, Señor, contra esta naturaleza, Señor, caída y pecaminosa, contra estos enemigos internos, Padre, que el cual dijimos algunas listas, Padre, entre muchas que hay, Padre amado. Le pedimos que sea usted ayudándonos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayude, Señor. Y hemos entendido, Señor, que los enemigos más peligrosos, Padre, no siempre están afuera, Señor, sino dentro de nosotros. Por eso le pedimos, Señor, que sea usted escudriñando lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y así como dice su palabra, Señor, en el libro de Salmos, Señor, examina, oh Dios, Señor, y conoce mi corazón y pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Se lo pedimos, Señor. Examine, Señor, nuestras vidas, Señor. Si hay orgullo, Señor, en nuestros corazones, Señor, sáquelo, Señor, de nosotros. Arránquelo, Padre, de nuestras vidas, Señor. Si hay amargura, Padre, escondida, Señor, sáquela de nuestra vida, Padre.
Sane nuestros corazones, bendito Dios. Si hay envidia, Padre, temor, Señor, inseguridad o falta de perdón, límpienos con su Santo Espíritu, límpienos con su sangre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nos humillamos, Señor, y se lo pedimos, Padre amado. No queremos, Señor, aparentar santidad, Señor amado, mientras por dentro, Señor, luchamos en silencio. Queremos un corazón limpio, Padre, sincero, Señor, rendido delante de usted, papito lindo de gloria. Cree en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, un corazón limpio, Padre, como lo dijo el salmista. Renueve nuestro espíritu, Señor, recto, en el nombre de Jesús, dentro de nosotros, Padre. Y denos también, Padre amado, la humildad para aceptar corrección. Denos la valentía para reconocer nuestras fallas, Señor. Denos gracia para perdonar como tú nos perdonaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Saque, Padre, todo aquello de nuestro corazón que a usted no le agrada, Señor. Todo aquello, Padre, por lo que nos hemos dejado controlar, por influencias, por enemigos internos. Ayúdenos, Padre. Tome el control de nuestros pensamientos, tome el control de nuestras decisiones, tome el control aún de nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestras manos, de nuestros pies, Señor, de nuestro intelecto, de nuestro raciocinio, de nuestro razonamiento, en el nombre de Jesús, Padre. Y llévese todo aquello, Señor, que a usted no le agrada, Señor, todo aquello, Señor, que de pronto nos ha alejado de su presencia, de todo aquello que ha sido de estorbo, Señor, para crecer espiritualmente, Padre. En esta noche le pedimos, Señor, que sea usted guiándonos, Padre, que no sean esos enemigos internos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Fortalece cada área, Señor, en nuestra vida, Padre. Si en algo, Padre Santo, le hemos ofendido, si en algo le hemos fallado, le pedimos, Señor, con un corazón humilde, que nos perdone, Señor. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, tal vez por mi temperamento. Tal vez ahí diga la iglesia, perdóname, Padre, tal vez por nuestro temperamento, Señor, por nuestra boca, Padre amado, por tantas áreas, por tantas cosas, Padre. Sea usted perdonándonos, Señor, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que no se aparte su presencia de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque hasta el día de hoy usted nos ha sostenido, Padre. No permita, ayúdenos a no permitir raíces, Señor, destructivas, Padre, dentro de nosotros, Señor. Edifique nuestras vidas, Señor. Hoy le entregamos nuestro corazón en sus manos. Límpielos, Padre, purifíquelos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Santifique nuestras vidas. Limpie nuestro corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Que podamos salir de este lugar, Señor, edificados por su palabra. Gracias, Señor amado, por su palabra. Padre, no bendecimos su palabra porque su palabra ya es bendita. Usted es el que nos bendice y nos aconseja a través de ella. Denos sabiduría a todos los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor. Que podamos salir con una expectativa, Señor, nueva, Señor. Edificados con nuevas fuerzas, Señor. Y entendiendo paso a paso y punto a punto, Señor, que los enemigos internos, Señor, muchas de las veces están dentro de nosotros. Y que tenemos que seguir peleando y batallando, Señor. Pero no dejarnos vencer. No dejarnos dominar, no dejarnos influenciar, no dejarnos controlar por esos enemigos internos, Señor, que lo único que quieren es llevarnos, Señor amado, al fracaso. Hoy le entregamos nuestras vidas y estamos dispuestos a que usted sea el que nos guíe, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Bendiga su iglesia. A los que no vinieron, bendígalos. A los que están enfermos, sánelos, Padre. A los que están pasando por alguna situación difícil, ayúdelos, Padre. Sane corazones en el nombre de Jesús, Señor. Todo esto se lo pedimos a usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso, iglesia, Señor? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.
Iglesia, que esta palabra haya sido de mucha edificación para ustedes. Perdóname el tiempo, hace mucho tiempo haciendo esta palabra. No es fácil, la verdad, hacer una palabra, pero gracias al Señor que nos ayuda siempre a hacer alguna palabra. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, y recuerde que lo que escuchemos hay que ponerlo en obra, hay que ponerlo en práctica. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a despedirnos de los que nos estuvieron sintonizando a través de las plataformas de la página de la iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Bendiciones.